Las mediciones de la calidad. ¿Qué vamos a medir? Ya les había comentado que medimos algo que queremos controlar, ya sea atributos o características. ¿Es o no es? ¿Cumple o no cumple? ¿Pasa o no pasa? No puedes escoger las dos. Siempre escoge o sí o es no. No hay nada a medias. Por ejemplo, al aprobar, la nota mínima es 13, ¿verdad? Si saca 12.5, jalado, ¿verdad? Se va al aplazado. ¿O me equivoco? Con 12, profesor, va a ser Sí. pasado. Con 12, aso. Pero la estadística no dice 12. Dice 13. 12.5. ¿Ya ves? Es con 12.5 13. jalado, pues. ¿Ya ves? Pero 12.5 redondea, sale 3. No, se redondea A partir de 6 a para arriba, 12. creo yo, se redondea. Pero 12.5 es al favor del alumno. sí, ¿verdad? Ahí saltan, ¿verdad? Sacarán 12. Le faltará a alguno una milésima, 12.4. A ver, ¿qué hago si tengo un alumno con 12.4? ¿Lo apruebo o lo desapruebo? Apruébelo, dice. Hay que probarlo, profesor. Sí, bro. Ese Eso es es 0. S4. Ya, y si se saca 12.3, 2 puntitos. 2 puntitos, desaprobado. Y si se saca 12.1, Desaprobado ya, Ya no hay profesor. solución, ya. ya no hay solución. ¿Ven? O sea, de todas maneras, ya, el parámetro que uno escoja es sí o es no. Y ustedes han visto que hasta 12.1, no, ya no, ya. Entonces, esto nos ayuda. También cuando medimos algo, no solamente con una regla, sino podemos obtener en este caso estos datos. Nos ayudan a obtener estos datos, ya sea en este caso peso, volumen, como indica acá, o tiempo, u otras cosas que hay. Hay varias variables. Ahora, ¿qué es un defecto? A ver, ¿qué es un defecto? Es un daño que nos puede causar. Ya, es un daño. ¿Alguna idea más de lo que es un defecto? ¿Es algo que no agrada a la persona? Bien. ¿O El Sí, sí, defecto ¿o que qué más? puede venir en un producto que Muy bien. salga mal. A ver, Eric. Es algo que no va concuerdo a lo que se está realizando o haciendo. Excelente. Excelente, very good. Así es. Un defecto es eso. Es una no conformidad, así es el término, no conformidad. Puede ser muchas cosas, pero es algo que no está conforme. Mi producto dice que tiene que tener un peso de 90 gramos. ¿Cuánto pesa? 85. No. No sé, mi pollo a la brasa tiene que tener 10 papas fritas. Tiene 5, no va. No sé, este chico de acá de repente no tiene carro o moto. No, no va entonces. ¿Ya ven? Así son son los defectos, son las no conformidades y están en función a, en este caso, al proceso al cliente para, en este caso, determinar pues si algo está cumpliendo o no se está cumpliendo. Ahora, hay varios tipos de defectos. Los defectos críticos que hacen de que el producto sea inservible. Algo crítico que sea inservible. ¿Qué puede ser algo inservible? ¿Qué puede ser un defecto crítico? Algo que no puede servir. Por ejemplo, específicamente en algo.
Profesor, sería la elaboración de una mermelada y que se pasa más de lo... o es un poco malogrado el producto y ya no serviría. Exacto. Algo que te pueda causar daño. Algo que, por ejemplo, tu mermelada, la textura de la mermelada es fluida, ¿verdad? ¿Se imaginan que comiera una mermelada que esté dura, así que parezca, no sé, pues que esté dura ya? Ya no serviría como mermelada, porque la función de la mermelada es precisamente que se puede untar. Y si ya está dura, ya no. Un defecto crítico. Mayores son aquellos que, no siendo críticos, reducen considerablemente la aptitud para el uso del producto que lo posee. Ya sea, por ejemplo, para una venta, ya sea, por ejemplo, algún defecto de un etiquetado. Entonces, esto podría considerarse también. Y finalmente, defectos menores son aquellos que no son importantes, pero que a medida de que se repiten, van a hacer un impacto, en este caso, en el producto. En el producto, perdón, al ser repetitivo van a afectar la calidad del producto. Pero me rectifico con los mayores. Un ejemplo sería, por ejemplo, de que una mermelada tuviera otro color. Tiene la textura, pero el color es diferente. Si bien no es un defecto crítico, y esta reduce la aptitud para el uso del producto, porque uno lo quiere de ese color, que le atrae el color rojo de una mermelada de fresa. Si está no, de repente guinda, tal vez no mucho. Y un menor, por ejemplo, sería que tu producto esté con la etiqueta chueca. Entonces quizás, bueno, pues no habrá mucho problema, ¿verdad? Pero al final de cuentas hay clientes que ya no les empieza a agradar esto de acá. La variabilidad del proceso. La variabilidad del proceso son los cambios que se van a dar durante el momento que se está procesando. Por ejemplo, se supone que todos ustedes están formándose para ser profesionales técnicos. Como tales, todos ustedes deben tener un nivel, unas capacidades técnicas que deben, en este caso, vislumbrarse en su accionar de todos ustedes, pero tiene que ser uniforme. Todos tienen que, por ejemplo, saber, digamos así, saber una mermelada, toditito sin excepción. Entonces, si uno u otro no sabe, se puede tolerar, pero si varios ya no saben, entonces hablamos de que el producto está muy variable. ¿Vieron? Entonces, justamente la variabilidad puede ocasionar productos no conformes. Porque, por ejemplo, si elaboramos un yogur que nos quedó bien rico, bien agradable, y lo vendemos y la gente lo acepta, ellos esperan que cuando les compren otra vez un yogur a ustedes, sepa igual. Pero si lo preparan ustedes y nuevamente, pero y sale con un sabor diferente, esto repercute, pues. La pregunta sería, ¿por qué tu producto tiene un sabor diferente? Ahí empiezas a darte cuenta de que hay algunas cosas que no has tenido en cuenta. Así es. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿Estamos profesor. claros? No, Errores y profesor. variabilidad. No, Genial. profesor. Para el control estadístico tenemos que tener en cuenta de que identificar los errores y el objetivo también es mantener que esta variabilidad sea menor. Hay 7 herramientas básicas de calidad, hay herramientas más complejas, sí, pero acá vamos a ver las básicas. Y dentro de ellas he considerado también esta de acá, que es usada, que es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas consiste en, de manera grupal, hablamos de un tema y empezamos a dar ideas. Pero esto funciona más cuando el tema es conocido por las personas. Es algo que dominan ustedes.
Entre ustedes, como profesionales técnicos futuros, cuando van a querer diseñar o hacer algún producto, pueden ustedes opinar entre ustedes mismos. Y la idea va a surgir. No sé, de repente debemos agregar un producto que tenga mayor nutrimentos, que tengan este envase mejor así, más vistoso, este color, ya. Funciona muy bien. Si de repente viene una persona que no domina muy bien el proceso, también se puede dar, aunque su participación no será mucha, pero esta persona se va a alimentar de lo que ustedes comenten. Es una herramienta bastante útil. Y acá vienen las primeras herramientas. Son 7. Tenemos la hoja de verificación, el diagrama de Pareto, el gráfico de dispersión, la espina de pescado o diagrama causa-efecto de Ishikawa, la estratificación, el histograma y los gráficos de control. Vamos a verlos. Primero, hay que recordar que estas herramientas tienen funciones específicas y funciones donde nos pueden ayudar más. En este caso, por ejemplo, para identificar condiciones que pueden ser mejorables, utilizamos el diagrama de Pareto y la tormenta de ideas. Porque a través de estas herramientas vamos a encontrar una mejora. Si queremos observar un proceso, utilizamos un diagrama de flujo. Si queremos determinar las causas de algún problema, el diagrama de causa y efecto. Si queremos acopiar o recolectar datos, una hoja de verificación. Y para analizar los datos, también se utiliza el diagrama de Pareto, los gráficos de control y los diagramas de dispersión. Vamos a ver los diagramas de flujo, que creo que ya deben de saber cómo son, ¿verdad? ¿Cómo son los diagramas de flujo? Bien, es una representación gráfica de toda una secuencia de pasos. Es decir, acá ya saben elaborar mermeladas o néctares, ¿verdad? ¿Correcto o no? Sí, por lo mínimo. ¿Saben hacer néctares, mermeladas? Ya. Sí, profesor. Mermelada. Si yo les pregunto, ustedes me van a decir, se hace esto, 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 esto. Ok. Lo mismo que me están diciendo lo traducimos de una manera gráfica. Ojo, muy importante recordar que estas herramientas tienen la característica de que son gráficas. Eso es importantísimo, porque lo gráfico es más fácil observar. Es decir, con certeza ustedes prefieren ver un dibujo que estar leyendo un libro. Bueno, tal vez a algunos sí les gusta leer libros, pero de manera didáctica es mejor hacerlo gráfico. Entonces, acá podemos ver los parámetros, la secuencia que tenemos que hacer. En este caso, la secuencia que debemos seguir para elaborar un producto. Hoja de verificación. En esta herramienta es un registro en la cual solo vamos a tomar los datos. Si están cumpliendo o no. Puede hacerse de diferentes maneras. Puede verse los defectos que se están dando a cabo en un proceso. Puede verificarse también si es que algo está cumpliendo o no. Todo se va a colocar en esta hoja de verificación. Se va a comprobar, se va a escribir, se va a contabilizar. Los histogramas. Los histogramas nos muestran, en este caso, gráficamente, perdón, datos de interés, pero de manera agrupada. Hay rangos, van a ver en ciertos procesos que hay rangos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, ya sean pesos, ya sean pH. Entonces, es más fácil observarlos de manera gráfica y de manera agrupada.
el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un diagrama que funciona bajo el principio de Pareto. ¿Cuál es el principio de Pareto? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que el diagrama de Pareto ordena los datos de manera descendente, del más grande al más pequeño. Y a través de estos, por ejemplo, supongamos que estos sean defectos, lo vamos a ver más adelante, para que me entiendan más. Supongamos que estos sean defectos. El diagrama de Pareto, como les comentaba, se basa en el principio de Pareto, el cual nos indica que el 80% de los problemas que están sucediendo acá se debe al 20% de las causas. Entonces, esto lo vamos a ver en un ejemplo en concreto para que se entienda mejor. Entonces, en eso se basa. El 80% de las consecuencias, ya para que se entienda de esta manera, de las cosas que están causando algún problema, las consecuencias, se deben solamente un 20%. Solucionando ese 20%, se van a arreglar. El diagrama de causa y efecto, diagrama espina de pescado, diagrama de Ishikawa, es un diagrama donde el cual colocamos nuestro problema central y vamos discriminando o identificando sus posibles causas. Puede deberse a la persona, a una máquina, a un material, a una mala medida, a un mal método. Todo esto de acá está en función también. Puede variar. Estas son sugerencias que se dan. Pero poco a poco uno puede ir discriminando. Por ejemplo, mi problema fue que saqué baja nota en un examen. Baja nota en un examen. ¿Por qué se debió? Uno, puede ser porque mi celular o mi laptop no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque quizás le faltaba mantenimiento. ¿Y por qué le faltaba mantenimiento? ¿O por qué? Porque no tenía el dinero para contratar mantenimiento. Entonces, algo así se puede ir viendo. El diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión nos ayuda a ver una relación entre dos variables. ¿Se acuerdan de su gráfico cartesiano? Pues acá hay uno. Acá es y acá es x. Y esas dos variables tienen una relación normalmente. O ver si es que la mantienen o ver si es que no hay. Y finalmente, los gráficos de control nos ayudan a vislumbrar el procesamiento y ver si es que en este caso todo lo que estamos procesando se encuentra dentro de unos límites, que esos límites los calculamos. Muy bien. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Muy bien. Vamos a colocar un ejemplo. ¿Se puede ver? Sí, profesor. Ya. Un diagrama de flujo. Básico, ¿verdad? Todo el mundo conoce un diagrama de flujo, donde se visualiza desde la entrada hasta el final. Los parámetros que se están que se están controlando. ¿Y para qué nos sirve? Porque podemos ver de repente, podemos analizar, a ver, recepción, filtración. ¿Será necesario hacer una filtración? Ejemplo. ¿Sí o no? Algunos dirán sí, algunos dirán no, todos dirán sí, no sé.
te ayuda a darte cuenta si en primer lugar esta etapa debería estar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, chicos. Yo creo que sí. No, si la filtración sí debe ser de por sí. ¿Qué pasaría si justamente en la recepción es que cuando traes la leche? ¿Qué pasaría si inmediatamente después de la recepción decido colocar una pasteurización? Pasteurización es un proceso de tratamiento térmico. Acá indica 83 grados por 30 minutos. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eh, Acá, justamente después de la recepción, antes de que se filtre. Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Mi señal está un poquito mal. Ok. ¿Qué pasaría si después de la recepción yo decido colocar una pasteurización? Acá, justamente. Después de recepción, pasteurización, luego filtración. ¿Estaría bien? No, ¿Estaría mal? profesor. No. Estaría No, mal, el producto va a tener Estaría mal. al final. porque no está siguiendo la frecuencia. ¿Por qué está mal? A ver, levante su mano. Voy a escucharlo. Levante su mano. ¿Por qué está mal? Yo considero por la Tábara, temperatura, profesor. por la temperatura. Sí, es que le vamos. Todo esto es igualito, ¿ah? Esto también se mantiene, ¿ah? Se mantiene esto y acá le agrego otra pasteurización más. A ver. ¿Quién más levantó su mano? Eric. Ya, profesor, le digo, sería porque en filtración es el ingreso que tenemos que hacerlo limpieza en la fruta desde el momento que ingresa para evitar la inocuidad. Y pues pasteurización sería que nosotros ya lo metemos a las cámaras para que se mantenga en un nivel de congelamiento adecuado. La pasteurización es un tratamiento térmico. Es un tratamiento de elevadas temperaturas. No se congela. Por si acaso, les comento. Voy a hacerlo así para que se mire. Esta es la idea. Y, o sea, esto se mantiene, ¿ah? Por si acaso. Aquí entra. Esto cierra el fondo. Claro, profesor, sí, ahí o sea, sí se mantiene, lo que me refiero que se mantiene frío, no se mantiene el producto, que me refiero como producto terminado, sino que se mantiene en un ambiente, se podría decir, regular, pues no frío, no congelado así como roca, pues no, así no, a eso me Ah, refería. ya. Entonces, ¿qué te parece si agrego esto? Estas dos etapas. Filtración, pasteurización, enfriado, luego descremado, luego otra vez pasteurización y enfriamiento. ¿Qué te parece así? ¿Va? ¿No va? No sé, puede ser algo sospechoso, no me cuadra. Podría ser, profesor. Pero Podría Sí, ser. profesor, Profesor. yo digo que sí, profesor. De que sí, Para acá. eliminar los microorganismos, Después de profesor. porque después de las Yo cámaras lo creo sacan que no. Yo Porque también creo perdería, que no. porque perdería su contextura o algo así. Sin dudas. ¿Quién No, dice que mentira. sí? Levante la mano. ¿Quién dice que sí? Levante la mano. a la de Dios, profesor, yo creo que sí, ¿ah? Ya, dice que sí. Eric dice que sí. No, pues no lo choteen a Eric, pues habían varios que habían dicho que sí. Hoy sí se quedan callados. Es que, profesor, pasteurización no yo estoy estoy tan seguro qué significa, pero bueno, ahí voy, pues no, si me equivoco, ya lo siento. No, no hay problema. Estamos acá. Muy bien. Ya estoy Entiendo indeciso. Antes de que el todo le resto digo, dice que no. pasteurización es cuando, o sea, lo meten a los hidrocoolers, lo hacen un lavado a la fruta, ¿no? Y luego lo meten a cámaras. Es un proceso de leche, no es fruta. Ah, Es de la leche. leche. Ya, profesor.
Entonces, en la filtración le quitarían, como digamos, esa cosa que es la nata para que no vaya en el producto. Ah, ya En el veo, caso de la filtración, en la filtración, le ya quitarían sé eso. ya sé lo que Pues, está textura. pasando. Ya sé lo que pasa. A ver, les comento al toque para ponerlos en contexto. En la filtración es un colador que pasa la leche por ahí para que se eliminen las partículas, puede ser pelos, piedras, pajas, lo que sea. El descremado es una máquina que va, en este caso, a través de una revolución, va a eliminar la grasa. Va a sacarle la grasa, sí. Lo que yo digo es, ¿por qué en la recepción no ponemos una pasteurización, enfriamiento y luego le metemos una filtración? Y después después el descremado y después otra pasteurización y enfriamiento. Porque sí, ¿por qué no? Profesor, Puede que textura. una puede ser que puede ser que es una empresa y la mano de obra saldría muy elevada y otra que no va concuerdo a la secuencia, pues. El primer punto está bien, tema económico. Si ya vieron esa pequeña lluvia de Sí, ideas, creo, profesor, que para elaborar un producto primero hay que eliminar todo lo que es, por ejemplo, como dijo usted, los palitos, los desechos que están ahí pues, en la comida. En sí la leche, pues, para que haya un buen producto. exacto, hay que eliminar esas materias Para elaborar un extrañas. buen producto, profesor. No sé si está bien lo que dije. Está bien, no has dicho nada equivocado. Muy bien, Ah, ya, profesor. ahora vamos a ver la razón. Bien. Como de repente no les es familiar todavía el proceso de lácteos, obviamente porque lo llevan el siguiente semestre. Alguien mencionó, no me acuerdo quién de verdad, disculparán, alguien mencionó de que con el tratamiento térmico se elimina ciertas sustancias. No me acuerdo quién fue. Entonces, Sí, es la eliminación de microorganismos, profesor. no, sustancias, no microorganismos. Sustancias volátiles como pueden ser las proteínas, las vitaminas. Pero el punto está acá. Observen esto. Si yo colocara una pasteurización acá y acá una pasteurización dos veces, les diría, acá hay algo raro. Primero, ¿verdad? Porque en realidad la mayoría ha dicho que es raro. Eric, tal vez por el compromiso y por la presión estaba en duda, pero ya lo estaba pensando, acá hay algo raro, ya decía. Entonces, un diagrama de flujo nos ayuda a darnos cuenta que de repente si acá hay un proceso de pasteurización, ¿por qué debería haber otro acá? De repente va a repercutir en el factor económico. Y ahorita he utilizado este ejemplo de manera didáctica nada más porque obviamente no va a haber dos pasteurizaciones, pero sí hay procesos donde a veces se replican ciertas etapas. Pero hay replicaciones que sí son válidas como hay otros que no. Como por ejemplo, a ver, en las frutas se ve esto también bastante. Cuando decidimos primero, a veces, limpiar la fruta y luego, perdón, de desinfectar la fruta y luego limpiarla, cuando deberían ser dos tratamientos, de preferencia uno solo, en un solo proceso. Hay que darnos cuenta siempre si es que esta secuencia verdaderamente nos ayuda a están relacionadas, como indica acá, o puede haber alguna duplicación. O podemos de repente decir sencillamente, eliminamos el proceso. Por ejemplo, hay tratamientos térmicos que son elevados y por eso ciertas etapas se obvian. Esto se ve bastante en Hazard y vamos a verlo más adelante de cuando analicemos los peligros, si es que existe un tratamiento más adelante que lo ayuda a eliminar. Entonces, si acá ya existe, o por ejemplo, quisieran de repente, no sé, llega la leche, supongamos que lo quieran desinfectar con cloro, supongamos, imaginariamente, para un ejemplo didáctico.
¿Para qué vamos a echarle cloro a la leche? En un ejemplo didáctico, nada más no se le echa por si acaso. Si es que más adelante va a recibir un tratamiento de pasteurización. Entonces, de esta manera, uno puede darse cuenta de que a veces hay secuencias o hay etapas que pueden ser, estar equivocadas o pero pueden estar duplicadas. De esta manera nosotros podemos observar. ¿Es para eso que sirve el diagrama de proceso? Aparte para ver los parámetros, quién sabe, de repente estamos observando, de repente la temperatura no es adecuada, no está siendo específico. Así es. La hoja de verificación. La hoja de verificación es un formato. No necesariamente tiene que aplicar defectos, pero va a controlar algo. Por ejemplo, en este reporte está haciendo un yogur aflanado sabor vainilla. El área producción, turno día. Y durante cada día de su procesamiento son los defectos que presentan el yogur. Tenemos sinéresis, que es el desfase que tienen en este caso del desfase de agua en el yogur, que el producto no esté homogéneo, que precisamente haya partes del yogur que estén separadas, que existan grumos, o en este caso, como dices acá, una textura larga o filante, o coágulos que hayan por ahí. Los grumos son como bolas, los coágulos son un poquito más grandes. En este caso, el yogur tenga una baja viscosidad, que no se siente el sabor a la vainilla, tenga bajo dulzor o sabores extraños. Entonces, para este caso se ha considerado estos defectos. Y cada día se ha tomado nota de estos. Esto es una hoja de verificación. Está anotando acá los defectos. Nada más que eso. Es importante, sí, como les decía, es importante mantener, en este caso, todo de manera escrita. No podemos confiar en la memoria de las personas. Y me refiero de manera escrita también de forma digital, ¿ah? Claro. ¿O acaso conocen algún docente que se aprenda todas las notas de todos sus alumnos de memoria? No, nosotros también llevamos una hoja de verificación, un registro. El histograma. El histograma es una herramienta que nos ayuda a visualizarlo en función a un intervalo. Este intervalo, a veces, bueno, no, en la mayoría de empresas el intervalo lo da la empresa o una normativa. También se puede calcular matemáticamente, pero en este caso nos vamos a centrar en que un intervalo nos ha establecido la empresa. Entonces, tenemos esto. Incidencia de efectos en peso acorde al peso, de defectos en quesos acorde al peso. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos rangos de peso del queso se han encontrado estos defectos. Ya. Afortunadamente, el Excel nos ayuda bastante y los que no tienen Excel pues lo harán a mano, no hay problema. Es más fácil todavía hacerlo a mano, pienso yo. Vamos a graficar esto. Para ello, utilizamos acá gráficos recomendados, barras. Y ya está prácticamente el histograma. El resto es darle la forma nada más. Darle la forma. ¿Cómo le damos la forma? Pues esta parte ya es más sencilla. Le damos acá 0 de ancho. Ya tiene forma, ya ves, de histograma. Y acá también le damos
Ya está. Y falta agregar acá los... Me imagino que de todas maneras, si no dominan mucho Excel, sería bueno de que practiquen un poco. Vamos a darle la etiqueta acá. Seleccionar datos. Y yo quiero, acá dice 1, 2, 3, 4, 5. Esta parte que está abajo acá, 5, 6. Yo no quiero que salga estos porque estos son números. Yo quiero que salga el intervalo, o sea, los pesos. Y edito acá. Y ya está. Si quiero le cambio el color. No, mejor no. Lo dejo ahí. Le coloco histograma de pesos de queso. De defectos. No lo puedo colocarlo así. Defectos en pesos. En quesos por de al peso. Listo. Aquí está mi histograma. Y puedo ver, a ver, ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje de defectos? ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de defectos? ¿Qué rango? Pues veo, ¿verdad? Acá dice. Este. Ah, ya. ¿Cuáles son los que tienen menos? Estos de acá. Entonces, acá de repente, si quiero hacer algo, si quiero corregir algo, debo enfocarme acá. ¿Por qué está sucediendo esto? Para esto me sirve. ¿Se entendió cómo hacer esto? ¿O se entendió para qué sirve? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Si no tienen Excel, lo dibujan pues así, más o menos. Estos datos de acá, voy a colocarle etiquetas mejor. Ya está. Así se ve. Estos son esos datos, las etiquetas de acá. Vamos por Pareto. Allá. Vamos a utilizar estos datos, creo. Mm. Copiar esto de acá. Como les comentaba, el Pareto nos ayuda a identificar, y hemos visto que hay problemas acá. Hemos visto que hay defectos. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Tenemos que ver cómo solucionarlos. Sucede muy a menudo, chicos, de que si uno busca solucionar todos los problemas, a veces no sabe por dónde empezar. Entonces, hay que darle prioridad a los problemas. Pero, ¿quién te dice o bajo qué criterio tú escoges a cuál es el primero en escoger? Para eso las matemáticas nos ayudan. Por eso Pareto nos ayuda. Y acá se aplica el principio de Pareto. Pero primero, antes de llegar hasta Pareto, tenemos que construir esto. Primero que nada, hay que tener identificados a los problemas, a los defectos. Aquí están los defectos. El número de defectos. Vamos a utilizar esto de acá. A ver, suma. Vamos a utilizar estos mismos datos. Aunque son otros datos. Mejor vamos a utilizar estos datos, ¿ya? Los mismos que están acá. Ya. ¿Qué nos dice
Nos dice, en primer lugar, recolecte los datos, ordenar los datos. ¿Se acuerdan que lo dije que van de forma descendente? Esto quiere decir de que van de mayor a menor. Esto el Excel lo hace rápido. Y aquí tenemos los defectos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí se está entendiendo hasta acá? Sí, profesor. ¿O no? Sí, está bien, ya. Genial, entonces. A veces es necesario hacer un feedback rápidamente, ya, genial. Bien, para hacer Pareto necesitamos los datos, aunque son muy pocos. Mejor si voy a utilizar estos datos de acá. Separado. Ya. Bien, estos son los, en este caso, es el total de defectos. Ahora, ¿qué me dice? Ok. Dibuje la barra para cada categoría. Bueno, esta parte lo bueno es que el Excel lo hace rápido automáticamente. Determinar la cantidad de porcentaje acumulado. Bien. El porcentaje, primero tenemos que ver el porcentaje, convertirlo esto en porcentaje. Para convertir en porcentaje, primero necesitamos sumar todo, ¿verdad? Sumamos y dividimos cada uno entre el total y fijamos esto. Ya está. Ahí tenemos el porcentaje. Si queremos comprobar que está bien todo esto, tiene que sumar el 100%. ¿Me vieron? Porcentaje. Pero a mí me piden el porcentaje acumulado. Y esto se obtiene de la siguiente manera. El porcentaje acumulado para el primer caso siempre es el mismo. Para el segundo caso va a ser este 29 más este 46. Y así sucesivamente. Se va acumulando para cada uno de estos. Hasta que llegue al final. Y ya está. Hasta aquí se entendió. Estos son los que más nos interesan. Voy a pintar otro color. Este también y este también. Este sí importa, pero es para calcular esto nada más. ¿Sí? ¿Entendible hasta acá? ¿Hasta este punto está entendible? ¿Mm? ¿Sí? ¿No? Repito. ¿Puede repetir, profesor? Ok. Lo primero que tenemos que hacer es el total de defectos. Ya. Este es un dato que es el problema de todo, es lo que nos dan. Yo necesito, para hacer mi gráfica de Pareto, el porcentaje
acumulado. Esto de acá. Para sacar el porcentaje acumulado tengo que convertir estos números en porcentaje. Así es. ¿Cómo convierto estos números en porcentaje? Pues divido la suma total, el total entre cada una de las partes y le saco su porcentaje. Le aplico una regla de 3 simple, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante que sepan. Y con esto yo calculo el porcentaje de cada uno. Lo que del 97 representa el 46% de 2100, de 211. Una vez que tengo el porcentaje ya determinado para cada uno de estos, hay el porcentaje acumulado. Esto quiere decir el porcentaje acumulado, como su nombre indica, a medida que van aumentando, vamos a decir en este caso los defectos, se van sumando los porcentajes. Por eso en el primer caso solamente es 46. En el segundo, este 46 se le tiene que agregar este 29. Y por eso da 75.8. A este 75.8 se le tiene que agregar este 10.4. Y sale 86.3. A este 86.3 se le suma el 43.3 y sale 90.5. Y así se van sumando hasta que el último dato, obviamente, tiene que dar 100. Por eso se va acumulando. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Esa es la mayor chamba que se puede hacer acá. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Pues, nuevamente el Excel nos ayuda bastante. Lo seleccionamos. Y gráficos recomendados. Porque está Pareto. Está Pareto. Ya está. Esto es el diagrama de Pareto. Aquí están los defectos. Aquí están las veces que se han repetido estos defectos. Y aquí están el porcentaje de incidencias de estos defectos acumulados. El principio de Pareto nos indica que, en este caso, el 80% de los problemas de la mayoría se van a solucionar con solo son 20% de los causados. La mayoría de reclamos que tenemos de problemas de defectos se van a solucionar solamente con unos pocos, en este caso controlando algunos defectos nada más. Y en este caso, vamos a ver. Ya está. Esto le he puesto para que se vea. ¿Por qué le he tachado en 80? Porque así me dice. Este de 80 va hasta la línea que está chocando acá, que este es el porcentaje acumulado, y se baja. No es necesario hacer esto, pero yo lo hago para que se pueda ver. Si lo pueden ver sin esto, bacán. ¿Cuáles son los defectos que voy a tener en este caso? Darle a las sinéresis y al producto no homogéneo. Estos son mis dos problemas principales que, solucionándolos, voy a tener el 80% de mis problemas, en este caso mis no conformidades, solucionadas. Para eso me sirve. Ojo,
que a pesar de que esta rayita esté por acá, sí se sigue considerando este defecto. Como les vuelvo a decir, esta raya no es necesaria, pero me ayuda, al menos en el Excel no es necesario, pero me ayuda a ver cuáles son los productos, bueno, cuáles son los defectos que yo tengo que priorizar. Pareto me ayuda a eso, a priorizar. ¿Hasta aquí está bien? ¿Comprendí este punto? ¿De por qué hacemos Pareto? Porque no seguirá a priorizar, profesor. Muy bien. Excelente. Podemos escoger estos dos. Así es. No se preocupe que este Excel se los voy a dar. Igual que el material para que puedan leer. Léanlo también el material para que puedan comprender esto de acá. Si yo, por ejemplo, les doy estos efectos y ustedes me pueden decir tranquilamente, pero podemos escoger el primero. Perdón, podemos escoger el que tenga más incidencia. Sí. Pero solamente ese, de repente, ¿por qué no este también? De repente, si al solucionar este los defectos siguen manifestándose, son defectos de manera global, obviamente. Entonces, para eso sirve el diagrama de Pareto, para priorizar. De repente hay uno, de repente hay dos, de repente hay varios. Porque solucionar todos estos defectos involucra también dinero, pues, y tiempo. Y a veces no se puede hacer todo al mismo tiempo. De repente se solucionan unos cuantos y luego se vuelve a hacer otro Pareto. Para ver cuál vamos a solucionar. El siguiente gráfico es el de Ishikawa, que es un gráfico de espina de pescado, que se le dice acá. Por ejemplo, vamos a tomar del ejemplo de acá, ¿cuál es el que mayor sería? Sinéresis. Colocarlo acá, Ishikawa. Sinéresis es nuestro problema. Por si no lo saben, la sinéresis es el desfase que hay en un yogur. ¿Y qué hacemos contra eso? ¿A qué se debe la sinéresis? Hay varias causas de la sinéresis, para que sepan. En primer lugar, es que puede ser que durante el proceso del tratamiento térmico se haya elevado bastante la temperatura y haya ayudado a la neutralización de las proteínas y por lo tanto haya contribuido a que se formen esto. De repente, vamos a colocar un motivo es, vamos a colocarlo, en este caso, uno de ellos es altas temperaturas de incubación. En el yogur es un proceso por el cual los microorganismos van a consumir van a consumir el azúcar de la leche y van a formar yogur. Estos microorganismos se desarrollan a una temperatura, pero si de repente no se controla esa temperatura, pueden en este caso aumentar una cantidad que va a acidificar mucho el yogur y va a repercutir, en este caso, en las propiedades del mismo yogur. Entonces tenemos, en este caso, altas temperaturas de incubación. Quizás ustedes no dominen el proceso del yogur todavía. Pero les pregunto, si dentro de la sinéresis las altas temperaturas de incubación es un problema, ¿a qué se debió que existieran altas temperaturas de incubación? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué ha sucedido? ¿Mm? Vuelvo a decir, quizás no dominen el proceso, pero pueden dar su opinión al saber por qué, al indicar más o menos por qué se elevaron esas temperaturas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué las temperaturas de incubación se elevaron? ¿Qué faltó? ¿Qué no? ¿Qué creen?
Algo debe haber pasado. Cualquier opción es válida. Los parámetros de control, profesor, no han estado bien hechos. Ya. Bien. Los parámetros de control no fueron, valga la redundancia, controlados. No estuvieron bien medidos, ¿no? Ajá, muy bien. Ya que Muy bien. Excelente. Vamos a pasar esto de acá a acá. Y ahora, ¿por qué no se midieron bien los parámetros de control? ¿Por qué? Ahora, el parámetro de control es la temperatura. ¿Por qué no se midió bien la temperatura? Puede ser, profesor, por pasan los estado mal. descuidos. ¿Por qué? Primero creo que habló Karen. Primero Karen, después otra señorita y después otro joven. A ver. Me pareció que fue Karen. Si no, me estoy equivocando. Si no, no hay problema. Profesor, yo le decía que puede ser que hubo algunos descuidos, o las herramientas utilizadas estaban fallando. Ya, muy bien. Gracias, Karen. Después fue otra señorita, me parece. Sí, profesor, pienso igual que capaz los equipos que se utiliza para medir, por ejemplo, el termómetro ha estado fallando y no se midió. Pensaron que estuvo en una, ¿cómo le puedo decir? A ver, en un número, pensaron que ese era el número exacto, pero en sí se estaba elevando un poco más. Muy bien. Y luego otro joven mencionó algo más. A ver, ¿quién fue? Jeremy, ¿estás hablando? ¿O Jeremis, estás hablando? Pues no te No, profesor, escuchamos. disculpe, me habían quitado de sala varias veces y no puedo ingresar. Creo ¿Cuál que es tu nombre? sí. ¿Jeremis o Jeremis? Ah, era señorita, perdón, disculparás. Ok. Sí, no hay problema. Participa si gustas. Profesor, me están sacando. No te escuché. ¿Qué dijiste? Igual, no se te escucha, pero has dejado todo bien encendido. No te preocupes. Si no puedes hablar, si no puedes hablar, no te preocupes, siempre puedes estar en el chat. ¿Ya? No Profesor, hay ¿me problema. escucha? Sí, te escucho. No, lo que pasa es que me habían sacado de sala cada rato y no podía ingresar. Ok, gracias. Es importante saber eso. A ver qué podemos hacer. A ver, me sacan de clase, de sala. Yo no le saco por si acaso. No lo hace automáticamente. Ya, espérense. Ahí está. Bueno, esto voy a conversarlo también con Jaime Salas, a ver qué alcance me puede dar. Antes de que se enfríe la cosa. Muy bien, entonces una de las causas por las cuales no se midieron es el equipo. El equipo mal calibrado.
Y otra, el personal puede ser por falla del personal. Entonces, vemos que de solamente una posible causa, perdón, no es posible, sino una posible causa de esto, podemos darnos cuenta que se disparan varias posibles causas otra vez. La sinálisis se da por una alta temperatura de incubación. ¿Por qué se dio esta alta temperatura? Porque no se midieron los parámetros de control. ¿Por qué no se midieron? Porque el equipo estaba mal calibrado o porque fue falla del personal. Para eso sirve Ishikawa. Y así podemos encontrar otras razones de la sinálisis y muchas causas. ¿Por qué falló? Por ejemplo, ¿por qué está mal calibrado? Porque no se hizo un programa de calibración, pues. ¿Por qué falló? ¿Por qué la falla del personal? Porque no se le capacitó, quién sabe. Esto nos ayuda a ver y a encontrar las causas principales y a solucionarlas. Aplica para la vida. ¿Se entendió, Ishikawa? Sí, profesor. Queda un penúltimo. El diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión nos ayuda a ver la relación entre dos variables. Una es la variable dependiente y otra es la variable independiente. La variable independiente es, como dice su nombre, ella hace lo que quiere, por decirlo así, y en función a lo que haga, va a afectar a la otra variable que es dependiente. Bien, tenemos acá dos variables, temperatura y viscosidad del yogur. La viscosidad del yogur es qué tan espeso o qué tan fluido puede ser el yogur. Ahora, ¿de qué depende? A ver, la temperatura depende de la viscosidad o la viscosidad de la temperatura. ¿Quién depende de qué? A ver, ¿cuál crees que sea la relación? O sea, ¿la temperatura va a aumentar o va a disminuir en función a la viscosidad? ¿O la viscosidad va a cambiar en función a la temperatura? La ¿Qué creen? viscosidad depende de la temperatura, La profesor. viscosidad cambia, depende de la temperatura. Profesor. Muy bien, excelente. Entonces, si la viscosidad cambia en función a la temperatura, ¿la viscosidad qué es? ¿Variable dependiente o independiente? Dependiente, porque depende de la temperatura. Sí es. Muy bien, que depende de la temperatura. Así es. Por lo tanto, la variable independiente, perdón, siempre va en el plano cartesiano de las X. O sea, acá, ¿verdad? Y la dependiente va en el plano cartesiano en el plano acá en las Y. Voy a insertar esto para recordarles un poco su educación básica. Y si no se acuerdan, acá vamos a verlo. Ya. Si se acuerdan de su plano cartesiano, ¿verdad? Aquí está. No se desapareció. Matemática, matemática. A ver. Aquí está. X y Y. Y yo voy a graficar estos puntos, pues. En X van mis variables independientes, que son mi temperatura. Acá voy a colocar 69, 70, 71, 72, en fin. Y cada uno de estos puntos, acá con un punto pues de la viscosidad que es del Y1, 92, vamos a poner por acá, punto 94, y voy graficando acá. Pero si no, lo voy a hacer acá con el Excel, más fácil. Gráficos recomendados, dispersión, todos los gráficos. ¿Dónde está dispersión? No, este no es.
está. Está. Listo. Tener viscosidad. Por si acaso, esta unidad de medida es micropascales. Así es la unidad de medida para medir la viscosidad. Temperatura. Temperatura versus viscosidad. Y ya está. Esto es. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? A ver. Observen. A medida que la temperatura, acá se puede ver también, aumenta, ¿qué sucede con la viscosidad? ¿Aumenta o disminuye? A medida ¿Aumenta? que la temperatura, correcto, sin dudas. Estos gráficos te ayudan a ver. Miren, ve. Acá está aumentando la temperatura, acá está aumentando la viscosidad. Miren esta curva bonita. ¿Vieron? Este gráfico me puede enseñar, me puede mostrar qué relación hay entre viscosidad y temperatura. Y está mal escrito temperatura y no me dijeron. Y está grabándose. Voy a editar. Ya. Esto no quiero. ¿Vieron cómo va aumentando? Tiene una relación. ¿Ve? Hay una relación que va aumentando. Hay variables que van a hacer lo opuesto, que mientras aumentan una, disminuyen otras. Entonces, la conclusión que yo puedo llevar acá es de que a mayor temperatura, el valor de la viscosidad aumenta en función a la temperatura. Y ya está. ¿Se entendió esto de acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Se tuvo más fácil. Y el último, y el más difícil de todos, es este. Este es un gráfico de control. Bueno, no es que sea más difícil, sino que es más tedioso de elaborar cuando se hace a mano. Pero después no. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta en un gráfico de control? En un gráfico de control, como vemos aquí, está todo el proceso. ¿De qué? En este caso pueden ser pesos, puede ser temperaturas, puede ser pH, de una cantidad X de muestras. Pero está viendo el proceso. Estamos haciendo el seguimiento de repente de los pesos, cómo van, cómo disminuyen. Podemos hacer el seguimiento. ¿Vieron? Pero ahora, ¿quién me dice si esto es correcto? Si está dentro de los parámetros o está fuera. ¿Quién me dice eso? Ah, para eso hay los llamados límites de control superior, porque está por encima del promedio. Límite de control central, perdón, con este se inicia. Límite de control superior, límite de control inferior. En resumidas cuentas, para esta situación, debemos tener en cuenta que el proceso tiene que mantenerse, en primer lugar, cercano, de preferencia al límite central, y que no supere el límite superior ni el límite inferior, porque estaría fuera de este control. Para calcular, en estas circunstancias,
vamos a aplicar esta pequeña fórmula para que se entienda cómo funciona. Porque a veces no necesariamente tiene que aplicarse esta fórmula, sino que podemos tener un proceso y saber que su límite de control superior de repente es un rango de pH que puede ser, uno establece, por ejemplo, un rango de pH de 4.1 hasta 3.7 y los consideramos eso límite de control. Pero normalmente eso no se ve en la práctica. Se le agrega un poquito más. De repente eso lo determinan a veces o bien normativas o bien estudios. El punto es de que siempre el gráfico de control va a tener tres líneas. El límite central, el límite de control superior y el límite de control inferior. Para calcular esto, aquí están las fórmulas. Y esto lo va a hacer el Excel o en su defecto, y yo les daré este dato si es que no lo pueden conseguir. El límite central es el promedio. Muy bien. Entonces, para estos datos de temperatura, hallamos el promedio. Ya está. Ya tenemos el límite central superior. El límite central, perdón. Ahora el límite de control superior está en función a esta fórmula. Este es el promedio, o sea, el límite central superior, más 0 más 3.0 por la desviación estándar. La desviación estándar también se lo saca el Excel. Desviación estándar. Listo. Y está. La desviación estándar está en función, pues como les digo, al Excel. Se puede calcular de manera matemática también, pero en este caso lo vamos a tomar de esta forma. Que dice mi fórmula. Ya, es el promedio, el límite central superior, o sea, esto, más 3.09 por la desviación estándar calculada. Ya está. Y el límite central de control inferior es lo mismo, pero en lugar de sumar, se resta. Ya está. Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Dudas hasta aquí? Porque voy a hacer el gráfico. El gráfico es rápido, pero lo importante es tener en cuenta por qué son estos datos. ¿Se entendió cómo se calculó? ¿Mm? ¿Se entendió el cálculo? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿O repito? No sé. Coméntenme para saber si es que se entendió este cálculo. Repítelo, profesor. Ok. Vamos a repetir este cálculo. Tenemos que medir la temperatura. Ya tenemos que medir la temperatura. Aquí está la temperatura. Para ello,
necesitamos primero calcular los 3 elementos básicos para un gráfico de control, que son el límite central, el límite de control superior y el límite de control inferior. Aquí está. Límite central, límite de control superior y límite de control inferior. Esos 3 sí o sí los tengo que tener en cuenta. El límite central es el promedio de todos mis datos. Por eso es el promedio de todos estos. Yo lo estoy colocando en una, repitiéndolo varias veces porque esto lo voy a graficar y quiero que me salga como una línea recta. El límite de central superior, el límite de control superior, perdón, se obtiene de la suma del promedio más 3.09 por la desviación estándar. La desviación estándar es un dato que le he obtenido acá del Excel de todos los datos. Acá es un cálculo que se hace. Por eso me sale 2.9408. Y ahora voy a traer mejor esto de acá. Aquí está. Mi límite central superior es este promedio que ya he calculado más 3.09 por la desviación estándar que también ya he calculado. Voy a colocar acá la desviación estándar mejor para que se vea. Está la desviación estándar. Este dato es un dato calculado. Después es solamente ingresar, o si quieren lo pueden sumar también. 7.08, vamos a colocarlo así. Para que lo miren. Límite central superior es igual a 7.8 más 3.09 por 2.9408. Y el límite de control inferior es lo mismo, solo que en lugar de sumar, se le resta. Y acá me sale como resultado 80.81, 62.7129. Y de esta manera yo he calculado los 3 datos necesarios. Límite central voy a colocarlo acá. Estos 3 datos son necesarios para hacer mi gráfico. Como vuelvo a decir, yo he colocado los datos acá, todos repetidos porque voy a hacer un gráfico. Lo voy a hacer. Voy a coger estos datos de acá para hacerlo. Aquí están mis datos. ¿Ven que solo sale una raya? Bueno, si les preocupa esto de acá es fácil. Colocarlo en mínimo 50. Mejor 60. Ya está. Ponemos temperatura.
Y acá podemos ver aquí en este gráfico podemos ver si existen datos que están saliéndose de control. Recuerden que para ver esto tenemos que ver que los datos o bien se eleven por encima del límite de control superior o bien por debajo. Acá, ¿encontramos algún dato relevante que esté o no? ¿O están todos o hay uno que esté fuera? Hay uno que está afuera, profesor. ¿A qué muestra le corresponde? El 24. 24. Aquí está con 62. Sí, está fuera. Entonces, si es una, como dicen a veces, una es ninguna. Ya dentro de la práctica y también dentro de lo que nos indica una o dos, son cosas esporádicas, pueden haber sido por temas de equipo, una mala calibración y personal. Pero si ya vemos algo ya que se repite constantemente, ya deberíamos preocuparnos. Entonces, este gráfico nos va indicando, pues acá hay uno ya. ¿Uno de cuánto? Uno de 30, ¿ya? Puede ser lo casual. Así es. De esta manera se elabora este tipo de gráfico y este es un gráfico bastante utilizado en realidad. Y bueno, ¿quedó claro en la parte del gráfico de control? Sí, profesor. Bien, chicos. Entonces, estas son las herramientas que tenemos que tener en cuenta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está. Dame flujo, hoja de verificación, histograma, Pareto, Ishikawa, dispersión y gráfico de control. Les dejaré una práctica también para que puedan hacerlo ustedes de manera individual. Ya, dado que no está, voy a ver si se puede, voy a ver ahorita en el aula virtual si se puede subir, si no se los enviaré por el grupo de WhatsApp. En ella encontrarán también, les voy a enviar también su material y encontrarán donde dice la fecha y la forma en que deben presentarlo. Tengo que revisar en la virtual, como les digo. ¿Alguna duda? Profesor, ¿puede explicar de nuevo? Mi internet está un poco lento. ¿Cuál de nuevo? ¿Cuál Lo parte? que está dejando, creo que está dejando tarea, no lo entendí muy bien, profesor. Ah, sí, no hay problema. Estoy dejando una super tarea. Les voy a dejar una práctica de manera individual. ¿Ya? Pero tengo que revisar si es que puedo colocarlo en el aula virtual o si no, lo haré de manera a través del WhatsApp. La fecha y la forma en cómo se debe, de qué manera se debe enviar esta práctica, será indicada a través del mismo documento que les envié. Por eso revísenlo. ¿Ya? No se preocupen que yo dejo fechas holgadas. ¿Ya? Así que, pero doy el tiempo pertinente. Ya les indicaré también cómo deben hacerlo. Si no hubiera otra duda, ¿hay otra duda? ¿Dudas?